Amén. Bendito sea el Señor. ¿Ya estamos también aquí? Bienvenido tú que nos sigues en tu casa o donde quiera que te encuentres ahora. Es una gran alegría que estés con nosotros. Así no estés ahora en vivo, no importa. Creo que todo lo que está pasando tiene que ver contigo, a pesar del momento, la hora, el lugar, el día en que tú lo estés viendo. Así que muy bienvenido. Vayan escribiendo allí porque nos gusta interactuar con ustedes también. Escríbanos, por favor. Díganos lo que está pasando y cualquier cosa que nos quieran dejar. Estamos aquí, conectaditos también. Quiero leerles unos apartes de una historia. Es una historia triste. Voy a ver qué tanto puedo leerles. Una madre de California ha denunciado el sistema de escuelas públicas de su estado y lo acusa de lavarles el cerebro a los niños sobre la ideología de género. Ella quiere arrojar algo de luz sobre el efecto devastador que puede tener en sus vidas. Durante un panel de discusión recientemente organizado por Heritage Foundation, Abigail Martínez compartió por primera vez la trágica historia de su hija de 16 años, cuya lucha con la identidad de género la llevó a quitarse la vida. Superada por la emoción, Martínez describió a su hija como una niña femenina, comillas, durante su primera infancia a la que le encantaba vestirse como una princesa. Durante el 7º y 8º grado comenzó a mostrar signos de depresión. Martínez dijo que se acercó a los funcionarios escolares en busca de ayuda y les pidió que la vigilaran, comillas de nuevo. Ella dijo que si su hija fue acosada en la escuela y que los niños la llamaban, ella dijo que su hija fue acosada en la escuela y que los niños la llamaban fea. Una vez que llegó a la escuela secundaria, la joven decidió que quería ser un niño. Comillas, citando a la mamá, dice: cuando empezó la preparatoria, se le abrieron las puertas a lo que ella estaba hablando como transgénero, ir a reuniones, ir a todo el apoyo que ellos creen que tienen para estos niños, que no es así, cierra comillas, recordó Martínez. Vuelve a abrir comillas, citando a la mamá, diciendo: el consejero escolar estuvo involucrado, Departamento de Servicios para Niños y Familias estuvo involucrado, LGBT también estuvo allí tratando de ayudar, entre comillas lo pone ella, a mi hija en la transición de ser transgénero, pasar a esa etapa ya transgénero, hacerse toda una serie de cambios hormonales y físicos. No es lo mismo que la transexualidad. Sigue hablando la mamá y dice: me acusaron de que no quería abrir los ojos porque ella sentía desde que era una niña pequeña que era un niño, lo cual no era cierto. Martínez dijo que se reunió con el director y el consejero de la escuela, pero en realidad empeoraron las cosas. Después de un intento fallido de suicidio, su hija fue colocada en un hogar de acogida y luego comenzó a llamarse Andrew. Sigue hablando la mamá: la psicología escolar y LGBT le dijeron al DCFS, el departamento que cité hace un momento, que mi hija estaría mejor fuera de la casa, dijo la angustiada madre. Y añade: se llevaron a mi hija cuando tenía 16 años. Hice lo mejor que pude para recuperarla yendo a la corte todos los meses. Ella continuó: cuando fui a la corte le pedí al juez que dejara que mi hija se sometiera a una evaluación psicológica. ¿Están siguiéndome en la lectura? Tú allá me estás siguiendo. Escucha con mucha atención, por favor. Pero como la trabajadora social de su hija dijo que necesitaba ser reconocida como transgénero, el juez rechazó la solicitud de Martínez. Tuvo más peso que la mamá, una persona ajena que quería imponerle el transgenerismo. Miren qué interesante. Un grupo LGBT alentó su decisión de hacer la transición a una identidad masculina y le dijo que el estado de California pagaría por sus cirugías. Este era el mejor momento para hacerlo, le dijeron a su hija, porque si no lo haces ahora, nada te va a hacer feliz. Estás infeliz con tu cuerpo, odias a tu cuerpo, así que ve por ello. Martínez dijo que instó a los tribunales a centrarse en la crisis de salud mental en lugar del problema de identidad de género y ayudarla de adentro hacia afuera. Tiene todo el sentido del mundo. Lo que más me dolió fue que me dijeron que no le hablara de Dios. Una trabajadora social le advirtió a Martínez que hablar de Dios lo iba, ya hablando masculino, lo iba a hacer sentir incómodo porque corre peligro de suicidarse, que no dijera nada de Dios. En septiembre de 2019, su hija se suicidó arrodillándose frente a un tren que se aproximaba.
Abigail concluyó su historia diciendo que esperaba que ningún otro padre tuviera que soportar la angustia que ella experimentó. Quiero que todos sepan la verdad porque no tenía que suceder, dijo Martínez. No quiero que esto le suceda a ninguna otra familia o que pase por todo este dolor. Hay mucho dolor. La historia sigue, pero no tenemos el tiempo de seguirla toda ahora, ¿no? Regáleme un segundo y yo me acomodo aquí. A ver, ahora qué pasó aquí. Se me cerró todo, ¿puedes creerlo? Bueno, un segundito y lo vuelvo a abrir, no hay problema. ¿Qué quiero decirte mientras tanto al respecto? Me parece muy importante hacer un par de comentarios. ¿Por qué lo menciono hoy? Porque este término, a ver si mientras voy abriendo acá. ¿Esto es un blooper, hijo? Más o menos, ¿no? No apunta para tanto, ¿no? Ok, aquí vamos a ver si por fin me abre. Este término tan usado, sobre todo en asuntos de sexualidad, ¿no? Transsexualidad, transgenerismo. A nosotros cuando hablamos de estas cosas, los pastores nos dicen que somos homofóbicos, cuando en realidad somos los que tenemos respuestas para personas que están luchando con estas cosas. Porque muchos de ellos necesitan es precisamente el amor de Dios y a Jesús en sus vidas para que puedan resolver ese tipo de luchas. Y por eso es que estamos hablando de este asunto, para poder recordar que en realidad en últimas de lo que se trata es como de pretender que todos nosotros o que las personas, los seres humanos, nunca tengan un encuentro con esto que es la verdadera experiencia trans que Dios quiere darle a las personas. Convertirlos en celestiales, llevarnos de nuevo a aquello para lo cual fuimos creados nosotros. Entonces viene toda una serie, miren qué interesante, la manera como el diablo mismo y argumentos que realmente son del infierno quieren esconder la mayor, ¿cómo se puede decir? La mayor expresión de transformación que Dios quiere hacer en las personas, que es llevarlos a una dimensión para la cual fuimos hechos, la gloria de Dios. Y entonces más bien aprovechar cualquier dificultad real, cierta, que las personas tengan para que se aborrezcan a sí mismas, para que busquen otro tipo de transformaciones en sus vidas. ¿Ustedes no se dan cuenta cómo el lenguaje corporal importa tanto en estos temas? El color del pelo que se ponen, la apariencia física, los aditamentos que utilizan, la ropa que visten. En últimas, es algo adentro que les dice que deben ser transformados, pero que solamente Dios tiene la capacidad de llevarlos a una transformación liberadora, no como estas. No es la única historia que conozco al respecto, conozco otras. Y pues no tenemos mucho el chance de hablar de esto, pero quería comenzar por aquí. Vamos a mirar de nuevo el versículo que ha sido nuestro lema. A ver si lo tenemos por acá. Miren esto. Como el hombre terrestre, así son los hombres terrestres. Como el celeste, así serán los celestes. ¿De quién crees que habla? ¿Quiénes son los celestes? Termina de explicarlo diciendo: y del mismo modo que hemos llevado, está hablando de nosotros entonces, la imagen del hombre terrestre, llevaremos también la imagen del celeste. Este mismo versículo, en otra traducción que está por aquí, miren cómo dice ahora: como es el terrenal, así son también los que son terrenales, y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Si por alguna razón para ti no resulta claro, está hablando de Adán y de Jesús, las dos grandes cabezas de las dos grandes creaciones de Dios. Adán, la cabeza delegada por Dios para esa primera creación, y Jesús, la cabeza delegada por Dios para una segunda creación que está en transición, que está en trámite, hacia la que nos estamos moviendo. Esa es una cosa impresionante. Versículo 49, la certeza: y tal como hemos traído la imagen del terrenal, que es un hecho, así traeremos también, dice acá, la imagen del celestial. Gloria a Dios. Así que bienvenidos a una iglesia trans. ¿Alguien puede decirme amén a eso? Somos trans. ¿Qué te parece? Solo que no somos transexuales ni transgénero, somos transcelestiales. Oiga, eso se merece un aplauso, ¿no les parece a ustedes?
Ok, quiero entonces que vayamos al punto donde hemos venido hablando, segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18, mientras yo me vuelvo a acomodar aquí porque me cerró todo y me dejó completamente, ¿cómo se puede decir? Que tengo que volver a recuperar todo lo que estábamos haciendo. Ok, segunda de Corintios 3, 18, y yo me acomodo aquí. Quiero que lo miremos con algo especial que hay acá, que esta mañana quiero mostrarles. Ténganme paciencia, porque necesito volver a recuperar donde estaba. Y esto está más o menos larguito. Ok, creo que ya llegué, porque hay una cosa especial que quiero decirte hoy. Miren, segunda de Corintios 3, 18. Recuerda que hay una palabra dramática en la Biblia, que es la que estamos usando mucho aquí, de transformación. ¿Cuántos recuerdan la palabra en el griego? Ya tú te la sabes allá en tu casa. ¿Alguien aquí la recuerda? ¿Cuál es? Metamorfó, de donde viene metamorfosis, una transformación radical, gloriosa, que viene de adentro hacia afuera. 4 veces te he dicho que aparece esa expresión en todo el Nuevo Testamento, solo 4. 2 de ellas se refiere a la transfiguración de Jesús en la montaña. ¿Y las otras 2 dónde están? Ya una la cubrimos hace semanas, Romanos capítulo 12, versículo 2. Y la otra, la última de las 4 veces que aparece esta expresión en el Nuevo Testamento, es la que estamos mirando aquí. Leamos de nuevo. Mas todos nosotros, ¿recuerdas que hablamos de esto? Que con el rostro descubierto, la semana pasada ya te dije algo, del cara a cara, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Nos vamos transformando en esa misma imagen, cada vez más gloriosos. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Yo quiero decirte algo, no me quiten el versículo todavía, muchachos. Quiero decirte algo. Tienes que acostumbrarte a este lenguaje de Dios contigo. La gloria, lo glorioso, hacernos gloriosos. Y yo sé que no resulta fácil porque tenemos tanto la marca del terrenal y como estamos en proceso, tenemos todavía tantas huellas de lo terrenal que difícilmente aceptamos o creemos que estamos en un proceso haciéndonos gloriosos. No se te olvide esto que te he dicho y es importante comprenderlo. Deberíamos cambiar terminología en muchas cosas. Por ejemplo, un ejemplo. Adán, todos decimos que Adán cayó. Adán cayó, ¿de dónde cayó Adán? Adán no cayó de ninguna parte. Adán nunca llegó a donde Dios lo quería. Pastor, ¿de dónde saca eso? Cuando uno dice la caída de Adán es porque logró algo. Adán fue un fracasado. Y yo sé que suena como feo. La verdad es esta, que tú y yo también. Suena peor, ¿no? ¿Cómo es que hacen en Estados Unidos para decirte de ti y de mí la verdad de los seres humanos? ¿Sabes cuál es? ¿Saben a qué se refiere esa? Somos unos losers. No, pero yo vine aquí a que me levante el ánimo, pastor. Ya te lo voy a levantar, no te preocupes. No caímos, fuimos unos perdedores, nunca llegamos. Otra vez, ¿me acuerdas, Gabo? Es Romanos 3:23, ¿no? Por cuanto todos pecaron, es el 3, ¿no? Es que siempre me confundo, ¿puedes creerlo? 45 años y todavía me confundo si es Romanos 3:23 o es Romanos 6:23. Los dos nos sirven. Por cuanto todos, el que esté dormido, dígame amén. Válgame Dios, yo creo que mejor me quedo hablando a los que están a la distancia. ¿Escucharon el montón de amenes? No me están escuchando. Yo te digo una cosa con todo el cariño del mundo, ¿para qué viniste? En serio, no pierdas el tiempo viniendo si no vas a estar conectado con todo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es el 3:23, ¿no, Gabo? 3:23, Romanos 3:23. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y sabes cuál es la traducción más literal de ese versículo? Es no alcanzaron, no llegaron, no lo lograron. ¿Cuál era el propósito de Dios al crear al ser humano? Hacerlo partícipe de todo lo que la gloria de Dios significa. Pero no llegamos, así que dejemos de hablar de que el hombre cayó. El hombre nunca cayó, el hombre nunca llegó.
Ahora tenemos la oportunidad de convertirnos en eso. Por eso tanta mentira de la transexualidad, del transgenerismo y de todo eso que lo busca uno hacer distinto, buscar transformación de una, de otra. Es una imitación barata de lo que realmente por dentro el espíritu de todo ser humano clama: ser transformado, pero por Dios, para algún día alcanzar la condición gloriosa que jamás logró. Así que, pensando en eso, cambia tu lenguaje. No caímos, nunca llegamos. Ahora podemos llegar. Estamos rumbo a una transformación que nos va a hacer gloriosos. Gloriosos. Entonces, aquí está. Nos vamos transformando en esa misma imagen, cada vez más gloriosos. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Creo que tenemos otra traducción de eso, muchachos, no recuerdo bien. Sí, Señor, aquí está. Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Haz así conmigo, un ejercicio de pronto. Hoy estamos cursis, ¿no? Terminemos. Pon así tu manito como si estuvieras viendo un espejo. Y di conmigo: me estoy volviendo cada vez más glorioso. Menos mal que no es un espejo de verdad, ¿no? Porque uno diría: ¿cuál más glorioso? Quiero llevarte un poquito a lo que dije la semana pasada antes de avanzar, porque quiero volver a llamar tu atención en esto del rostro descubierto. El cara a cara, ¿te acuerdas? Dios le muestra su rostro a aquellos que a su vez le muestran el suyo a Dios. Cara a cara, desnudez, sin pretensiones. Quiero decirte algo al respecto, porque en mi corazón llegó algo más que creo que el Señor quiere dejar también en el tuyo. En Mateo capítulo 5 aparece la primera bienaventuranza, y esto es muy interesante, porque esa primera bienaventuranza se conecta con lo que te estoy diciendo. ¿Cuál es? Miremosla aquí. Ahora con la pantalla grande todo el mundo puede verlo mejor. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Siguiente versículo dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Déjame decirte, con esto quiero cerrar lo que dije la semana entrante para avanzar hoy. La semana pasada dije: esto sí es un blooper. Pero ustedes tienen que moverse conmigo en esa dimensión de Dios. No hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Tengo que enderezarlo de alguna manera, ¿no? Tratar de salvarlo. Escúchenme bien. Primera bienaventuranza. Creo que todos ustedes saben, por un lado, lo que la palabra bienaventurado significa. Y en realidad muchos comentaristas dicen que Jesús está hablando, es como una especie de canto, dichoso, feliz. No está diciendo solamente que le va a dar algo, sino está diciendo que de entrada es feliz aquel. Déjame decirte algo aquí primero. Algo más que estoy recordando. El Señor Jesús en las bienaventuranzas confronta el paradigma de la felicidad. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la felicidad para los seres humanos generalmente es un fin, algo a conseguir. Yo hago esto para sentirme feliz, dejo de hacer aquello para ser feliz, me caso con fulanita para ser feliz, me divorcio de fulanita para ser feliz. ¿Se han dado cuenta que las mismas razones por las que la gente se casa son las mismas por las que se divorcian? ¿Y por qué se casó? Porque estaba enamorado, la amo. ¿Y por qué se divorcia? Porque voy a perseguir el amor que realmente está por otro lado. Todo es por amor, ¿no? Dice, todo el mundo habla ahora del amor, un amor barato, un amor que no implica carácter, un amor que solamente es como sensaciones y emociones que uno tiene que renovar de tiempo en tiempo, como la adrenalina. Jesús claramente deja ver que la felicidad no es un fin, sino el resultado de algunas cosas. Resultado de. Así que yo te digo a ti, me lo digo a mí, te lo digo a ti también. Hay que dejar de perseguir la felicidad. Hay que perseguir lo que la produce. Hay que perseguir aquello que la engendra, aquello que la genera.
Estuve hace poco con mi esposa en una casa espectacular que un primo mío, que es como mi hermano mayor, eso se siente chévere. Yo como nunca lo tuve solo y tengo solamente un hermano y soy el mayor, entonces se siente chévere cuando digo que eres como mi hermano mayor. Es una sensación rara. Yo no sé si eso es así como se siente siempre. A mí, yo me siento muy orgulloso de él. Crecí muy cerca de él porque él llegó de su pueblo, el norte de Santander, y lo vi formarse de ser un jovencito de campo y convertirse luego en un ejecutivo muy importante de Unilever, como llegó a ser, y un empresario increíble y un hombre muy interesante. ¿Y por qué lo menciono? Primero porque realmente me siento muy orgulloso de él, pero estuvimos en una casa que él construyó en una zona aquí cerca de Manizales llamada Palestina. Mi primo allí compró una pequeña montaña de cafetal, y él me dice, pues obviamente quitó todos los cafetales y la cortó y construyó encima una casa de campo que alquila, que se la voy a recomendar, porque tiene paisaje 360. Yo no sé si alguna vez han estado en un lugar que tenga paisaje 360, que a donde quiera que ustedes miren tienen un paisaje que nada se los puede ocultar. Y entonces mi esposa le preguntó algo acerca de los pajaritos y de los colibríes, y usted les pone comida a ellos. Como ustedes saben que en muchos lugares del eje cafetero la gente les pone esos dispensadores de agua azucarada para que los colibríes vengan, y eso es encantador. Y entonces mi esposa le pregunta algo parecido y él responde, no, yo no les pongo comida. Yo pensé que iba a responder como de una manera un poquito áspera, lo cual me extrañó, y me dijo, lo que yo he hecho es sembrar toda clase de árbol o de planta que los atrae para que ellos tengan entonces un hábitat que los invite. Y yo dije, Dios mío, este hombre definitivamente es bien interesante. Y me mostró algunos árboles, me dijo, esos árboles no los planté yo, ya son los pajaritos que comen semillas y pues las plantan luego, ya ustedes saben cómo, y entonces crecen otros arbolitos. Yo estaba impresionado. No ha puesto una sola cosa artificial, sino ha ayudado a crearles un ambiente. La felicidad es un resultado, no es un fin. Y por eso mucha gente está muy infeliz persiguiendo todo el tiempo la felicidad. Y Jesús aborda en las bienaventuranzas el paradigma de la felicidad para desbaratarlo. Y comienza a decir, feliz, dichoso, bendito, bendecido, bienaventurados los pobres en espíritu. Y esto es lo que quiero conectar, porque eso llegó muy fuerte a mi corazón de lo de la semana pasada. Miren ustedes qué interesante. Podemos poner de nuevo el versículo, muchachos, porque les quiero señalar un par de cosas sencillas. El anterior, gracias. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, ¿qué hizo Jesús? Subió. Esto cómo me habló. Me preguntó a mí el Señor, ¿quiénes son los que suben cuando Jesús se mueve? ¿Quiénes son los que van con Él cuando Él cambia de lugar? ¿Quiénes son aquellos que cuando Él está en un tránsito están listos para seguirlo? Porque es que mucha gente sigue a Jesús para ser feliz. Dicho sea de paso, ¿no? Me faltaba Jesús. Lo tengo casi todo. Tengo un Lamborghini, viajo por el mundo, estoy casado con la mujer más bella o el hombre más espectacular. He tenido que invertir en Botox. No, perdón, borren eso. Y solo me faltaba Jesús para estar feliz. Y entonces Jesús sube. Y Jesús se mueve. A ver quién se mueve con Él. ¿Quién realmente está listo para hacer las transiciones a las que Él nos invita? O los cambios de lugares, o de ambientes, o de situaciones, o de estilos de vida. A mí me habló tanto esto. Me bendijo mucho pensar que aquí solamente quienes, digamos, no lo dice claramente, y nosotros hemos asumido siempre que este discurso Jesús se lo dio a toda la multitud, y ya en este momento no estoy tan seguro. ¿Saben qué? Hablemos más pasito porque algunos de pronto los despierto. Ya los estoy viendo desde aquí que están dormidos, entonces más pasito, pero no los quiero despertar. ¿Cuántos saben que ese personaje, déjamelo por favor, no me lo quiten, este personaje aparece tantas veces en la Biblia, pero por los discursos chéveres de Jesús, o cuando les va a dar de comer, o cuando les va a hacer un milagrito? Pero este otro personaje no aparece tantas veces. Discípulos, los seguidores comprometidos de Jesús. Se cuenta de una ocasión en la que una mujer le dijo a un predicador, Dios no me cumplió a mí una promesa.
Y el predicador, muy interesado, dijo: uy, eso es algo extraño, dígame, ¿cuál promesa? ¿Cómo así? Dios cumple sus promesas. Entonces el predicador interesado le dice: déjeme ver cuál promesa, de cuál está hablando. Y ella entonces toma una escritura, no recuerdo cuál era, pero sí recuerdo cómo comenzaba, que decía: y dijo Jesús a sus discípulos. Y acto seguido el predicador le pregunta a la señora y le dice: ¿es usted un discípulo de Jesús? Ella responde: ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? Él le explica, le dice: es que usted no puede pretender que se le cumpla una promesa que fue hecha para un grupo de personas a menos que usted pertenezca a ese grupo de personas. Discípulos, qué interesante. Yo no sé si Jesús le predicó todo esto a las multitudes o no, ya no estoy tan seguro, porque aquí aparece como un filtro. ¿Qué dices tu hijo? Aparece aparentemente un filtro. Vio las multitudes, se puso más alto. Sí, bueno, se puede interpretar de que se hizo más arriba para que todos lo escucharan, y probablemente fue así. Pero sin embargo aplica aquí algo especial. Jesús sube a la ladera y se sienta. ¿Y quiénes son los que se juntan cerca a él? Sus discípulos, los que están interesados por Jesús, sus discípulos. Y entonces aparece, ahora sí, muchachos, el siguiente versículo: Dios bendice, felices, dichosos, benditos, ¿quiénes? Normalmente nosotros leemos los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. Perdón, los pobres, aquí tengo los pobres de espíritu también. Déjame decirte algo. Ser discípulo de Jesús es una condición clave que no todo el mundo quiere cumplir. Y te voy a decir algo más que el Espíritu Santo me ha enseñado a mí. Lo que tú escuchas depende del lugar donde tú te encuentras. No se escucha de la misma manera a la distancia. A Jesús nadie puede pretender escucharlo cerca si no camina cerca, escucharlo claro si no camina cerca. Y hoy tengo un llamado fuerte para todos, para decir: somos de la multitud, salgamos de allí, somos de los discípulos. ¿Qué implicaciones tiene eso? Una de ellas, cuando Jesús sube, cuando Jesús cambia de nivel, solo los discípulos lo siguen, los demás lo miran. Y creo que hoy por hoy estamos viviendo una estación en Colombia y en este lado del mundo donde se está filtrando quiénes son discípulos y quiénes simplemente son seguidores que están buscando añadir un factor más a su condición feliz. Ahora, alguno podrá decir: ah, bueno, los bendecidos, los bienaventurados, ¿quiénes son? Los pobres, y lo toman entonces para armar. Ayer otra vez vi al candidato presidencial que cada rato se las da de exégeta de la Biblia, y haciendo gala de lo que es una cosa ya gastada y vieja, la famosa teología de la liberación, donde dice que la libertad que Jesús viene a dar es la libertad de la pobreza material. Y sí creo que Jesús libera a las personas de esa pobreza, puede liberarlos, pero cuando el mensaje de Jesús de una manera tendenciosa se reduce a simplemente una condición de vida, de qué me pongo o qué no, qué como o qué no, con cuánto dinero vivo o cuánto no, esa es una farsa por completo. Es una absoluta farsa, porque esa no es la mayor prisión. Y si así hubiese sido, Jesús hubiera actuado de una forma diferente en su tiempo. Porque Jesús vino en un tiempo donde políticamente se vivía la peor opresión, o una de las peores que la historia humana ha conocido. Entonces, no te dejes engañar. Escúchame esto, no te dejes engañar. La pobreza de la que el Señor habla no es la pobreza material, porque a la pobreza material Jesús jamás la llamaría bienaventurada. Jesús jamás diría: bienaventurados los que viven en la miseria, porque no es una condición bienaventurada. La pobreza es una de las caras más visibles, la pobreza material es una de las caras más visibles de la maldición en la que el ser humano entró desde que traicionó a Dios. Porque si tú miras bien cómo creó Dios a Adán, en qué condiciones, en qué entorno vas a encontrar a un Adán rodeado de recursos y preparado también desde adentro para poder hacer que esos recursos le trajeran bienestar. Eso sí, Dios no le trajo el plato servido a la mesa. Dios no le puso caviar para decir: bienvenido Adancito, mijito, aquí te tengo caviar y lo mejor de la comida, pero aquí está el montón de recursos para que no vivas en una pobreza ni en la miseria.
Pobreza y miseria son resultado de la condición caída del hombre, y la Biblia tiene fórmulas para salir de ella. Pero jamás te confundas creyendo que esta bienaventuranza es para el pobre que es materialmente pobre. Cuando llegué a Pamplona, la ciudad del pastor Gabriel, recuerdo que la primera vez que llegué en 1978, 17 años, misionero, yo pensé: Señor, tú amas tanto a los pobres, como creo que es cierto. Y por eso Dios hace que muchos de los hijos suyos que tienen alguna clase de mediano bienestar se preocupen por los pobres. Una y otra vez eso aparece en la Biblia y en la experiencia humana, y te pasará a ti muy frecuentemente. Entonces dije: me voy, esto no te lo he contado, hijo, me voy a buscar a los más pobres para evangelizarlos. Porque el primer paso para que una persona salga de la miseria es que pueda reconciliarse con Dios, y que luego sepa las maneras que Dios le da para sacarlo de miserable. Entonces me fui. Gabo, ¿tú la recuerdas? Que yo le he contado. Y llego a Pamplona, a la primera casa, y golpeo la puerta, yo feliz, a un lugar bien pobre. Vengo a traerle las buenas noticias del evangelio. Y sale una ancianita, chiquita ella, y sale medio cojeando, medio así como débil. Y yo feliz de que podía traerle algo, y le dije quién era y que yo venía a compartir con ella la palabra de Dios. Y me dice la viejita pamplonesa: bueno, espéreme aquí un momento. Toda linda ella. 5 minutos máximo habrán pasado. La viejita pamplonesa, chiquita y renga, se transformó. Ahora la veo unos metros adelante de mí, como dicen ustedes los muchachos, con severa estaca. Y yo no sé de dónde sacó fuerzas, venía corriendo. Y uno no necesita mucho discernimiento de espíritus para saber lo siguiente: no sé de dónde sacó fuerzas la viejita, pero venía con todo a partirme el palo en la cabeza. Eso era clarísimo, porque Pamplona es una ciudad muy apegada a tradiciones religiosas, y seguramente ella sintió que yo se las estaba agrediendo. Yo no se las estaba agrediendo, yo le estaba tratando de dar el verdadero sentido a sus tradiciones religiosas. ¿Qué creen que hice? En el nombre de Jesús. No, yo no hice eso. Yo me acordé del dicho que dice: es mejor que se diga aquí corrió y no aquí murió. Desde ese día supe que la pobreza de la que la Biblia habla, que es condición bienaventurada, no es la de no tener un pan en la mesa. Y que eso de llamar a los pobres humildes es una confusión. Porque he encontrado a muchos pobres, muchos hoy, por ejemplo, en las elecciones que tenemos, no están pensando realmente, no están pensando solamente en cambiar su condición, sino en poder quitarle a otro. Están llenos de codicia, muchas veces nosotros también. Paréntesis acá, disculpen que hago la mención a esto. Cuando miras a una persona a la que le va mejor que a ti, ¿cómo te sientes? Ten cuidado con la codicia. Ten cuidado con la codicia, porque hay una enorme diferencia entre querer prosperar a codiciar lo que otro tiene. Enorme diferencia. Yo les cuento una cosa: ahora que estaban aquí danzando parte de nuestro equipo de alabanza, yo sí le siento una envidia, y no una envidia santa, una envidia de la otra, o sea, de esa mala, de esa fea. Yo quisiera moverme con esa habilidad, eso mejor. Quisiera ser un músico como David, aquí David, Varela, cantar como Sabrina o como Carol. Pero pues tengo mi voz y tengo mis maneras y mis años ya también para hacerlo de otra forma. ¿Qué te estoy diciendo con esto? No codiciarás, dice claramente la Biblia. Hay una diferencia entre querer prosperar a codiciar lo que otro tiene. Y muchas veces las personas necesitadas, como a veces lo somos nosotros o lo hemos sido, o algunos más necesitados, no es que quieran prosperar, sino que envidian y les molesta que a otro les vaya mejor. Y entonces responden a eso, pero no al deseo de prosperar ni de salir adelante. Porque he visto a mucha gente que incluso sin caminar con Dios, buscando simplemente salir adelante, lo han conseguido. Pero ¿cuál es mi punto aquí? Y no pude avanzar nada, Dios mío. Priscil, ven y me acompañas, por favor.
pobres de espíritu. No es pobreza material, no es condición bienaventurada. ¿Cuáles son? Lo dice muy bien esa traducción. Me parece bueno traerla por eso. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. De hecho, hay una duda entre cuál es la mejor manera de poner, si pobres de espíritu, pobres en espíritu. Yo diría que la mejor forma es decir pobres de espíritu, el que reconoce su necesidad, pero no estoy contradiciendo a traductores que saben 1000 veces más que yo, porque lo que digo es, alguno puede confundir el ser pobre en espíritu, es decir, el que no tiene capacidad de decidir, el que no quiere hacer nada, el que está abandonado a su suerte. Aunque también en eso a veces puedo decir que cabe aquí, porque sé que a veces el dolor que una persona lleva por dentro, o las experiencias vividas, o las traiciones recibidas, les empobrecen su espíritu y no quieren hacer nada, no tienen fuerza para nada. Y también para ellos la bienaventuranza puede aplicar siempre y cuando pobre de espíritu o pobre en espíritu signifique que reconoce su quiebra moral, que reconoce su incapacidad, que reconoce que es un perdedor, que reconoce su necesidad de Dios y que mira a Jesús como su única esperanza. Pobre de espíritu o pobre en espíritu, rico o pobre, no me importa. Jorge Rasque, un predicador puertorriqueño, vino aquí por allá en 1977-78. Era presidente Julio César Turbay Ayala, del Partido Liberal, que se supone que el Partido Liberal ha sido por mucho tiempo la representación del pensamiento de izquierda en Colombia, por lo menos de esa izquierda, o la alternativa, digamos. Sin embargo, el presidente Turbay Ayala escogió gobernar Colombia con una cosa llamada Estatuto de Seguridad, Priscil. Tú no estabas ni de riesgos ni en la barriga de tu mamá. 77, 78. No, para nada. ¿Cuántos no habían nacido en ese año? Y yo estaba predicando el evangelio, así que respetico con este pechito, ¿no? Que algunos creen que saben todo. Respetico con pechitos así. ¿Por qué lo menciono? El presidente Turbay Ayala decidió poner todo esto de estatuto de seguridad. Por ejemplo, en Pamplona, Gabo, qué pena que hoy estoy haciendo quedar mal a Pamplona, ¿no? Ay, y mi suegra también. Casi me echan a la cárcel en Pamplona por predicar en la plaza. De hecho, me contaron, y este es mi honor, y algún día recibiré la recompensa, que fui el primero que se paró en la plaza pública en Pamplona a predicar el evangelio con un micrófono y un altavoz de perifoneo. Yo le hice un engaño pequeño a un tipo que llevaba un carrito de esos que tiene bocinas encima y que hace publicidad, y le dije: ¿cuánto me vale una hora con usted? No le dije para qué. Y tenía unos pesos en el bolsillo que mi madre me había enviado, y le dije: lo alquilo una hora y media hora más por todo el pueblo. Listo, pues a la voz de plata. No olvido cuando el hombre me empezó a escuchar. El hombre quería como morirse, pero yo le había pagado y tenía que escucharme. Casi me echan a la cárcel. Llegó la policía a un pelado de 17, porque estábamos debajo del estatuto de seguridad con el que gobernaba el presidente Turbay Ayala. Ahora, quisiera recordar por qué empecé con toda esta historia que venía diciendo antes. Sí, el pobre de espíritu, pobre en espíritu, por Jorge Rasque. Ustedes no están concentrados conmigo, ¿no? Jorge Rasque vino a predicar aquí en la Plaza de Toros. Lo expulsaron del país, el gobierno del presidente Turbay Ayala lo expulsó. Jorge Rasque profetizó dos cosas que se cumplieron para Colombia, y hay que reconocerlo. La primera, él profetizó que Colombia llegaría a ser un país productor de petróleo. Él lo profetizó cuando parecía que el petróleo se había secado en la frontera entre Venezuela y la frontera con Ecuador, que los venezolanos tenían petróleo, los ecuatorianos también, los colombianos nada. Y la segunda cosa que profetizó fue el tiempo tan oscuro que tuvimos de violencia narcoterrorista. Él la profetizó, él dijo: yo veo nubes oscuras de violencia viniendo sobre Colombia. Pero él tenía este mensaje. Él le decía: si usted es pobre o rico, yo le voy a decir cuál es la diferencia. Que si usted es rico, si usted es pobre, va a llegar de alpargatas y pantalón roto. Si usted es rico, seguramente de frac. Pero rico o pobre, sin Jesús, usted va al infierno, le decía a la gente. Eso me gustaba. ¿Cómo quiere entrar? ¿De frac o
va a llegar allá sin Jesús. Y él dijo esto: le digo a los ricos en Colombia que tengan sensibilidad para el pobre antes que vengan algunos y les quieran quitar lo que tienen. ¿Qué pasó? El gobierno del presidente Turbay Ayala lo expulsó. Es el único predicador que yo recuerdo en la historia de Colombia que lo expulsaron por causa de lo que dijo. Fue echado de Colombia, deportado, Jorge Rasque, aquella vez. Lo recuerdo a la distancia, predicador puertorriqueño con una gabardina. El tipo se veía espectacular y era un predicador de esos que uno lo sacaba de su asiento. Pobre de espíritu o pobre en espíritu, como quieras, este es mi punto. Te dije cara a cara la semana pasada, sin simular. Esto es lo mismo, es un añadido que te hago a esto, que Dios te llama a ti y a mí a reconocer que estamos en quiebra, para que podamos entonces recibir restauración y enderezar el camino de la vida, y que siempre sin Jesús estaremos en quiebra. No hay ninguna otra cosa, y hay evidencias por todo lado. La guerra de Ucrania, lo que está pasando con ese señor Putin, que ojalá Dios lo reciba pronto en su gloria. La miseria humana que hay por todas partes es increíble. No, pastor, pero hay muchos gestos de bien. Pero por supuesto, porque es que Dios todavía hace salir su sol sobre buenos y malos, dice la Biblia. Todavía hay algo de la misericordia de Dios flotando en el ambiente, en este sistema. Por eso este sistema tiene que abolirse por completo para entrar otro, el de la gloria. Pero mientras tanto, creo que Dios nos llama al cara a cara, el que no pretende nada, el que entiende que está en quiebra y el que reconoce su pobreza y el que es capaz de seguir a Jesús cuando Jesús sube en la montaña. ¿Alguien puede decir amén a esto? Ponte de pie, por favor. Tú también allá en tu casa, ponte de pie, porque es que yo quiero que cerremos esta reunión haciendo algo, algún acto. Yo no sé cuál te vendrá. Por ejemplo, puede ser que quieras venir aquí, o puede ser que quieras arrodillarte, o puede ser que quieras tirarte al piso. No te vayas sin esto. Los que se están yendo, no se vayan sin esta parte. No estoy yo aquí solamente para darles una información importante, estoy aquí para llamarlos a algo. Soy un predicador. ¿Qué quisieras hacer? Haz algo ahora, en estos minutos, que indique que reconoces tu pobreza. Ven aquí adelante si quieres, arrodíllate allá donde estás, tírate al piso, yo no sé qué. Las manos se las pones en la cabeza, en el pecho, yo no sé qué, pero haz algo que indique: reconozco. Tú allá en tu casa, reconozco mi quiebra y me muestro desnudo delante del Señor, sin pretensiones, sin fingimientos. Porque esta es la buena noticia. La bienaventuranza dice, Carol, bienaventurados los pobres en espíritu, porque es de ellos que es el reino de los cielos. No de los orgullosos, no de los que creen que por tener menos que otro merecen más del cielo, o por lo contrario, porque tienen más que otros son mejores, sino de los que reconocen que están perdidos sin Jesús, aunque tú y yo de pronto ya lo hayamos reconocido, pero es una forma de renovar hoy: Señor Jesús, yo sin ti estoy de verdad perdido. Si alguno quiere venir aquí, venga, no se preocupe, y hacemos esta oración juntos, o así como le están haciendo algunos. Unos están arrodillándose, otros levantando las manos. Bien, lo que tú quieras, pero haz algo que diga: bienvenido aquí. Pero haz algo que diga que reconoces tu necesidad y que quieres tener esa bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Señor, yo te doy muchas gracias por este momento, por esta mañana. No avancé nada en lo que quería decir, pero te doy gracias, Señor. Te doy gracias por este momento. Te doy gracias por esa persona que me está siguiendo allá a la distancia, que de pronto está arrodillada, o que de pronto está postrada en el piso, o simplemente de pie. Y aquí estamos, Señor, en diferentes formas diciendo: reconozco mi necesidad intensa de ti, reconozco mi pobreza,
mi pobreza de verdad, la pobreza de verdad, la pobreza que es la madre de todas las otras pobrezas, la reconozco. Y no quiero ser solamente de la multitud, te digo yo, Señor, yo, Edgardo Peña, me rehúso a ser uno más en la multitud. Yo quiero seguir contigo. Si tú subes, yo subo. Si tú bajas, yo bajo. Si tú vas, yo voy. Eso quiero ser. Porque no te he seguido, Jesús, desde que tenía 16 para que tú me hagas feliz. Te he seguido porque tú eres digno, porque eres el Hijo de Dios, porque eres el que le da sentido a la existencia. Te he seguido por quién eres tú. Y te doy gracias, Señor Jesús, porque cuanto más te miro, cuanto más te veo, más voy entendiendo quién soy yo, o mejor voy entendiendo quién soy yo. Mejor comprendo mi camino y mejor puedo vivir mi vida. Si tú estás de acuerdo con esta oración conmigo, no solo te pido tu amén, sino que también tú hagas alguna aquí o allá en tu casa. ¿Cuál es la tuya? Si tú hoy te das cuenta que eres de la multitud, sal de ese grupo. Ese grupo solamente busca lo que Jesús da. Conviértete en discípulo. Si tú no le has dado tu vida a Jesús de ninguna manera, hoy es el momento de hacerlo. Hoy aquí es el momento de hacerlo. Si ese es tu caso, si aún no le has dado tu vida a Jesús, siempre lo digo de esta manera: si solamente crees que Jesús es el bacán del barrio, pero no lo has reconocido en tu vida como el Señor, esta mañana es tu oportunidad. Y te voy a guiar en una oración. Dile así, dile: Señor Jesús, abro la puerta de mi corazón a ti. Te acepto como mi Salvador y mi Señor. Me arrepiento de mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo, que murió en la cruz por mí y que resucitó para darme una vida nueva. Jesús, tú eres el Señor de mi vida desde hoy y por el resto de mi existencia. Amén. Mientras tanto, te dejo unos segundos más. ¿Cuál es tu oración? Tú que estás aquí arrodillado, parado, ¿cuál es tu oración? Es entre tú y Jesús, no es entre tú y yo, es entre tú y Jesús, entre tú allá en tu casa y Jesús. ¿Cuál es tu oración? Las letras de tu nombre son gotas de bálsamo que tú has derramado.